Hola, qué bueno que estemos conectados una vez más en Global Ministries por medio de nuestro servicio online. Les saludo a todos los que están en distintas partes del mundo, felices de que hoy se conecten en esta segunda parte de nuestra serie Cómo no ser tu peor enemigo. Y no es extraño cómo tenemos conversaciones con nosotros mismos. A veces tienes una, dos, hasta tres conversaciones del mismo tema contigo mismo y de verdad, si tienes cuatro, no me gustaría conocerte. Muy a menudo la conversación dice realmente debería o realmente no debería, deberías hacerlo o mejor que no. Y si eres materialista o agnóstico, no me refiero de materialista en que te gusta el dinero, sino materialista en que no crees en el mundo del espíritu o del alma y no existe Dios y para ti no hay yo o un espíritu, probablemente te vincules con lo que habló el difunto autor Christopher Hitchens. Él fue un notable crítico de la religión y antiteísta. Y según Hitchens, el concepto de un Dios o un ser supremo es una creencia totalitaria que destruye la libertad individual, la libre expresión y el descubrimiento científico, y por eso se debe sustituir a la religión como un medio de enseñanza de la ética y la definición de lo que es la civilización humana. Hitchens fue autor de Dios no es bueno y resumió mejor estas ideas. Y él sugirió lo siguiente: no tienes cuerpo, tú eres un cuerpo. Y si eres ateo o agnóstico, entonces esta podría ser tu cosmovisión. Y no hay nadie con quien hablar entonces cuando hablas contigo mismo, ya que no hay un yo o un espíritu dentro de ti, porque si solo eres un cuerpo, la pregunta que me hago es: ¿con quién hablas cuando te hablas a ti mismo? Pero la verdad es que alguien está hablando con alguien allí, ¿no es cierto? Otra teoría es que sencillamente te lo imaginas. Pero ¿quién se lo está imaginando realmente? ¿Tu cuerpo o el que está dentro de ti? Con el tiempo, la pregunta con la que todos nos enfrentamos cuando algo ocurre en nuestras vidas es esta: ¿por qué? Nos preguntamos por qué sucede esto o por qué sucede aquello. Imponemos una razón a la aleatoriedad o a todo lo que ocurre al azar y creamos un relato. ¿Y por qué creamos un relato? Para darle sentido a estas cosas que ocurren dentro de nosotros o que ocurren en nuestra vida. Y creamos ese relato y decimos: esto ocurrió por esto o por aquello. Y si tú chocas, te preguntas ¿por qué a mí? Y si muere un ser querido, te haces preguntas. Si fracasas en un negocio, quieres encontrar respuestas al por qué. Y estas respuestas a ese por qué es lo que llamamos narrativa. Y no estoy seguro de por qué la materia y la biología sentirían la necesidad de darle sentido a un mundo sin sentido y sin propósito. Pero es lo que ellos quieren hacer, algo así. Primero dicen, venimos de un caldo de cultivo, y luego tratan de ayudarnos a darle sentido a la existencia y encontrar respuestas para que la vida tenga un propósito. Y cuantos peores o más personales sean los incidentes en la vida en los cuales te encuentres, más trabajarás para encontrarle sentido. Lo que es innegable es lo siguiente: creamos y a menudo acatamos nuestras narrativas autoimpuestas. Esas narrativas pueden que sean precisas o no. Y esto puede ser un problema, ya que puede llevarte a convertirte en tu peor enemigo. Así que por eso hemos pensado en esta serie, ¿cómo no ser tu peor enemigo? Y yo estoy seguro que tú has conocido a alguien, todos hemos conocido a alguien que lo hizo en grande. En otras palabras, ellos socavaron su propio éxito. Su matrimonio, su carrera, sus finanzas, incluso su propia salud. Y sabes que cuando nosotros vemos que la gente arruina su vida, nosotros pensamos: yo nunca haría eso, jamás haría eso.
Nunca dejaría que me sucediera. A mí no me va a pasar. Y ciertamente es que tú tienes el potencial de hacerlo. Porque después de todo, vemos hombres exitosos caer. Y cuando los vemos caer, nos preguntamos, ¿cómo pudo permitir esto? Tú y yo tenemos ese potencial. Vemos una pareja que se veía tan bien y ahora nos dicen, no, se están divorciando y pensamos, ¿cómo pudieron permitir eso? ¿Cómo pudieron dejar que estas cosas pasaran? Y vemos a alguien perder toda su fortuna y nos decimos estas cosas, yo nunca, a mí no me pasará. Pero esto fue lo que dijimos la semana pasada. Has participado en todas tus malas elecciones, en todas tus malas decisiones. En otras palabras, tú has sido el autor intelectual de todas tus malas decisiones. Y también decíamos, una sola mala decisión es siempre el primer paso para convertirte en tu peor enemigo. Y simplemente una mala decisión no se deshace con el tiempo. Esperamos que se deshaga con el tiempo, pero recuerda, todo hábito comienza con la primera vez. Cada patrón comienza con la primera línea y cada viaje comienza con el primer paso. Entonces, el potencial está ahí. No importa qué edad tengas o cuántos años de casado o el nivel educativo, nunca llegamos a una edad donde decimos, gracias a Dios, llegué a los 60. A partir de aquí, no más estupideces. No llega ese momento. Y en esta serie vamos a entregarte 3 hábitos preventivos que puedes practicar para asegurarte de no convertirte en tu peor enemigo. Y la semana pasada te di el hábito número 1. ¿Lo recuerdas? Presta atención a la atención. Y lo que decíamos es que cuando consideras una opción, una invitación o una elección y hay algo que causa en ti la menor vacilación dentro de ti, detente, presta atención. Si algo está golpeando tu conciencia, vamos, presta atención, no acalles esa voz. Y decíamos que esa voz podría ser la voz de Dios, que está advirtiendo algo allí a tu conciencia. No comiences a convencerte, comienza por escuchar. No comiences por convencerte, comienza a escuchar. Así que hoy vamos al segundo hábito preventivo. Presta atención a tus narrativas. Entonces el primero, vas a prestar atención a la atención. Y el segundo, presta atención a lo que te dices a ti mismo, a todas esas conversaciones internas, a todo esto que llamamos narrativa. ¿Recuerdas tus narrativas cuando estabas en secundaria relacionadas con tu papá y tu mamá? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas lo tontos o poco geniales que ellos se veían a tus propios ojos? Pero mira, luego cuando llegaste a los 30, pensaste que de repente se volvieron más inteligentes y no tampoco geniales. También tenías una narrativa sobre la escuela o la preparación. Pero no es cierto que muchas de estas cosas que te decías cuando eras un adolescente, cuando estabas en secundaria, muchas de esas narrativas cambiaron con tu edad y cambiaron con el tiempo. Y ahora ves a tus padres que realmente muchas de las cosas que te dijeron puedes decir, wow, ellos puede que tenían razón en una edad. Y luego entonces dices, sin duda tenían razón. Hay aquí cosas que pasan por nuestra mente y dan forma a nuestras decisiones. Así que te voy a dar un ejemplo de unas cuantas narrativas. Hey, cuando te dices a ti mismo, es que yo merezco algo mejor. O tengo derecho a. Y actúas en base a eso. O debería estar más adelantado. O no estoy feliz. Es que con esto no estoy feliz. Y comienzas a tomar decisiones en base a todas estas narrativas. Él debería ser. Si ella me quisiera, y ponle tú lo demás, si ella me quisiera, haría esto o haría aquello, me llamara o dijera esto, no les importa o no les importo. Y seguimos con estas narrativas. ¿Y qué tal las que vienen? No importa, no hará ninguna diferencia si hago esto o aquello, no hago ejercicio.
¿Han escuchado esa narrativa? Cuando a alguien se le dice, pero mira, y estás haciendo, te estás moviendo, estás por tu salud. No, no, es que yo no hago ejercicio. No, pero no, es que yo no hago ejercicio. O sea, tú te convenciste que tú no haces ejercicio, ¿no? No puedo. No, es que yo no puedo, pero inténtalo, no puedo. Soy mejor que eso. Soy mejor que ellos. Son perdedores y así descalificas a aquellos que no se parecen a ti. ¿Y qué tal? No merecen. No, es que no merecen. Si me esforzara más, es que solo debo esforzarme un poquito más. Por eso no buscas ayuda, por eso no vas a terapia. Puedo resistir. Sí, yo puedo resistir. ¿O qué tal cuando dice, me pasa algo? Es que no me entiendes, es que a mí me pasa algo. No puedo vivir sin, y colócale cuál es tu narrativa. ¿O qué tal cuando decimos los socialistas son todos o los capitalistas simplemente, y así vamos en estas narrativas? ¿Y qué tal esta? Hombres. ¿Has estado en esa narrativa, mujer, que me estás escuchando? Hombres. ¿O qué tal los hombres? Las mujeres son todas, y ahí colocamos lo que viene, ¿no? ¿O qué tal esta? Evangélicos o católicos. Y así tenemos cada quien una narrativa del que está en la acera del frente. Si mi papá solo hubiese, o solo hubiera, o qué tal si mi mamá no lo hubiese hecho, o inmigrantes, o de este país, si eres inmigrante, mirando a los demás. No tienen sentido, pero esa narrativa va a formar la manera en la que nosotros vemos al mundo y por lo tanto lo interpretamos y por ello actuamos. Así que, ¿qué hacen las narrativas? Las narrativas crean excusas y justificaciones. Nos dan permiso de evitar cosas que no deberíamos evitar, de alejarnos de cosas que no deberíamos alejarnos. Nos dan permiso de aceptar cosas que no deberíamos aceptar. Pero esta narrativa me está haciendo justificarme, está haciendo que vea la vida de esta manera y actuar de esta manera. Alimentan el orgullo, el racismo, los prejuicios y el miedo. Quizá lo peor es que nos ciegan a nuestra interdependencia de los demás, a reconocer que yo necesito de otros. Las narrativas falsas son difíciles de superar, muy difíciles. Estas narrativas que están en nuestras mentes son muy difíciles de superar. Ahora, ¿por qué? Son difíciles de superar porque nuestras narrativas están formadas por, primero, de dónde somos y estamos en el mundo. Por eso miras las noticias de cosas que suceden en otras partes del mundo y te preguntas, pero ya no entiendo, pero ¿por qué esa gente no se lleva bien? Y tú no estás entendiendo las situaciones históricas que ocurren en otros lados del mundo. Y estás diciendo, eso no tiene sentido. Ahora bien, no solo se trata de dónde somos y estamos en el mundo, sino de la forma en que experimentamos el mundo. Las mismas cosas pasan alrededor de la gente, pero cada uno la experimenta de manera diferente y le da una interpretación diferente. Pero también la forma en la que fuimos criados en el mundo. El tipo de familia, sus valores, el divorcio de nuestros padres, si vienes de un hogar donde te maltrataron, el tipo de educación. Entonces, todas estas cosas impactan lo que nos decimos a nosotros mismos. Se ha escrito mucho sobre este tema. Se ha escrito sobre la voz interna, el ego, los pensamientos limitantes. Y esto es lo que debes saber. Tu narrativa interna tiene ese potencial de convertirse en tu peor enemigo, porque tu narrativa interna da forma a tus decisiones. Después de que el apóstol Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia, porque tenía una narrativa, se convirtió en un seguidor de Jesús y parte de su desafío fue intentar convencer a estas personas de culturas paganas de que adoptaran un sistema de valores completamente diferentes que fue introducido por Jesús. Significaba que tendrían que dejar de lado esa cosmovisión, esa manera de interpretar la vida, el mundo y las cosas que habían tenido por siempre. Así que Pablo escribe una carta a los cristianos que están viviendo en Corinto. Y algo interesante es que al escribir esa carta para estos que
no eran judíos, usa una terminología militar. Y aun cuando Pablo está en contra de la guerra, Pablo desafía a sus lectores a atacar los muros que protegen la ignorancia de su mente. Atacar los muros que protegen su ignorancia, suposiciones falsas, una cosmovisión, una visión de sí mismo y una visión de los demás defectuosa por esas narrativas. Y una vez que estos muros sean destruidos, debemos reconstruir una narrativa en torno al sistema de valores introducido por Jesús. Eso es lo que Pablo está animando a quienes lean esta carta. Para participar en él, entonces, en ese sistema que Jesús construyó, debes abrazarlo. Para aceptarlo, debes deshacerte de algunas cosas que has pensado y creído durante toda tu vida. Y luego tienes que reconstruir tu sistema de valores en torno a Jesús, quien reveló cómo es Dios y qué le agrada y a quién le agrada. Ahora bien, los corintios habían crecido creyendo en cosas que pueden resultar repugnantes. Recuerda, ellos estaban en una cultura frente al mar Mediterráneo y creían en muchos dioses. Su sistema de moral no era el sistema de moral que hoy vemos. Y Pablo escribió a los cristianos de Corinto que habían crecido con este tipo de narrativa. ¿Y qué cosas pensaban ellos? No, ellos creían que las personas eran propiedad. Ellos crecieron viendo al Imperio Romano dominando el mundo y cómo el Imperio Romano esclavizó a las naciones. En otras palabras, el 20% de la población esclavizó al otro 80%. Y ellos pensaron, las personas son propiedad. Son propiedad. Lo segundo es que ellos creían que el poder determina lo que está bien. Quien tiene el poder hace las reglas. Así que si quitaban el poder, entonces podían cambiar las reglas. Y lo tercero, ellos creían que los dioses determinan el destino de los individuos. Si algo malo ocurría o si alguien nacía en desgracia, ellos pensaban, bueno, esto sencillamente fue el designio. El designio, así Dios estableció las cosas. Y estas narrativas eran tan evidentes para ellos como lo contrario es para nosotros. En otras palabras, hoy nosotros decimos, no, las personas no son cosas, pero ellos veían a la gente como cosas. Hoy nosotros entendemos que quien tiene el poder no es quien maneja las reglas, pero ellos lo veían de esa manera. Ellos entendían estas cosas. Hoy nosotros las vemos como que no es así, pero ellos creían es así porque así fueron criados. Y Pablo tenía mucho trabajo por delante. Tantas cosas que son evidentes para nosotros están equivocadas y contrastan con el reino de Dios que Jesús introdujo en la tierra. Así como los corintios contrastaban tanto con lo que tú hoy crees, así muchas cosas que tú y yo hoy creemos por nuestras narrativas contrastan con lo que Dios estableció. Así que miremos qué es lo que dice Pablo allí en 2 Corintios 10:3. Él dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Eso significa que no llevamos a cabo nuestras campañas militares de la misma manera que se llevan en el mundo. Y esto suena un poco violento, ¿no? Pero mira ahora lo que sigue diciendo Pablo. Las armas con que luchamos no son del mundo. Entonces él dice, mira, las campañas militares que nosotros vamos a llevar no son como las del mundo. Y les habla en una terminología militar porque era lo que los corintios habían visto y lo que habían vivido. Las armas a las que se refiere son las que se utilizan cuando se asedia a una ciudad, cuando se toma una ciudad. Y esas armas eran enormes catapultas y torres que se utilizaban para destruir e invadir una ciudad amurallada y lanzaban grandes rocas y así iban debilitando la muralla. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. Al contrario, tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Las fortalezas son muros de piedras y torres que protegen del enemigo. ¿De qué está hablando? Pablo, ¿qué estás diciendo cuando dice que las armas con las que luchamos no son de este mundo, que tienen poder para derribar fortaleza? Él nos dice, no estamos destruyendo muros de piedra. La pregunta a Pablo es, ¿y Pablo, qué es lo que destruimos? Veamos. Destruimos argumentos. No son muros de piedra, son muros mucho más poderosos, porque esos muros no se ven. ¿Cuál es este principio que vamos a aprender ahora? Debemos librar la guerra contra conclusiones erróneas basadas en suposiciones falsas. Vamos a repetirlo. Debemos librar la guerra contra conclusiones erróneas a las que llegamos. ¿Y por qué llegamos allí? Porque las basamos en suposiciones falsas que se alimentan de esas narrativas. ¿Recuerdas en la escuela secundaria, no? Cuando tú lo sabías todo, ¿lo recuerdas? Que alguien te decía, hey, pero es que debes hacerlo. No, yo sé. Nunca te equivocaste mientras que estabas en la escuela secundaria. ¿Y sabes qué? Tus padres tenían que enfrentarse a algo que es muy poderoso. Una ciudadela impenetrable de argumentación. Ellos estaban tratando de comunicarse y ¿qué encontraban? Argumentación. No es así, a mí no me va a pasar, no es así. Y había un muro con el que continuamente ellos chocaban tus argumentos. ¿Sabías que tu Padre Celestial está tratando de hacer lo mismo contigo? Y aunque ya no eres un adolescente, probablemente, estás teniendo muros de argumentación, llegas a conclusiones equivocadas porque tus argumentos son erróneos. Y mira, sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez. Hay diferentes palabras que usan diferentes traducciones para traducir esta palabra altivez. Y habla de lo que está alto, lo que está más allá de lo verdadero, de lo real. Nuestra arrogancia imponente, nuestras ideas presuntuosas que se instalan en nuestra mente. Y Pablo sigue diciendo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, opuesto al conocimiento de Dios. Así que debemos atacar todo aquello que se está levantando en contra del conocimiento de Dios, lo que es opuesto al conocimiento de Dios y que está en nuestra vida y en nuestras narrativas. Debemos atacar cualquier narrativa que contrasta con lo que Dios ha revelado en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y llevamos cautivo todo pensamiento. Debemos llevarlo al cautiverio, tomarlos como prisioneros de guerra. Encadenarlos tobillo a tobillo, muñeca con muñeca y llevarlos. Y sigue diciendo que esos argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, vamos a llevarlos cautivos. ¿Para qué? Para que se sometan a Cristo. ¿Alguna vez has pensado que muchas de tus narrativas debes tomarlas como si fueran esclavos y llevarlas al conocimiento? Porque muchas de ellas son tan opuestas al conocimiento de Jesús. Y tenemos que tomar cada pensamiento y adaptarlo a lo que Cristo enseñó. Toma cada actitud y doblégala, moldéala, entrénala, alíneala con el sistema de valores introducidos por Jesús. Por eso es tan importante leer los evangelios. Podemos vislumbrar cómo sería el mundo si los seguidores de Jesús solo aceptaran cada una de las palabras escritas en letras rojas que aparecen en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que fueron las palabras que Pablo, luego que escribe todas sus cartas, explica a los que estaban en las iglesias de Asia Menor. Pero miremos que cerca del final de su vida, Jesús se reúne con sus apóstoles para prepararlos para lo que está por venir. Les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden
ir. Y ahora, esto los confunde, ¿no? Porque ellos están pensando, ¿será que se va al cielo? Y Jesús estaba hablando de la cruz. Y Felipe entonces le propone algo a Jesús. Le dice, y esto queda registrado por el apóstol Juan en Juan 14, 8 y 9, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Muéstranos al Padre y es suficiente. Y él estaba en lo correcto, porque él tenía una narrativa, ¿no? Así que en la narrativa de Felipe, él dice, bueno, es fundamental ver a Dios como es y el mundo como él lo ve, y eso cambiaría todo si logramos ver a Dios. Así que Jesús sonrió y respondió. Le dice, ¿aún no me conoces, Felipe? Incluso después de haber estado entre vosotros tanto tiempo. Decir esto a quienes se habían criado en la cultura judía era tan blasfemo. Hey, es que he estado tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. Y me imagino que Felipe eso le choca y dice, no, pero un momento, es que yo estoy hablando es de Dios. Y sigue diciendo, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la pregunta es esta, ¿quieres saber cómo es Dios? Mírame, dice Jesús, escúchame, sígueme y sabrás cómo es Dios. ¿Quieres vivir con una narrativa liberadora y vivificante que informará correctamente tu conciencia y suposiciones? Que cambiará tu comportamiento y tu actitud hacia los demás, incluso hacia los que no te caen bien. Entonces sígueme. En otra ocasión, Jesús dice en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Está diciendo, te doy la claridad que necesitas. Sígueme y juntos derribaremos los argumentos, toda pretensión que se oponga al conocimiento de Dios. Sígueme y vas a tomar cautivo cada pensamiento para hacerte obediente. Sígueme y verás al mundo tal como es. El asunto es que cuando siguen tus narrativas, sabes que es difícil ver tu propio orgullo, ver tu propia altivez, ver los muros que has construido y por lo cual no permites que tu vida cambie. Escucha, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si tú me sigues, tú vas a andar en luz. Ahora, debemos entender, el mundo está roto, pero hay esperanza. Dios redime todas las cosas que están rotas. Dios tiene el poder para redimir ese mundo roto. Algo más, tú le importas a Dios. Tú le importas a Dios. Y vamos, me encantaría que dijeras ahí a ti mismo, le importo a Dios. Qué bueno es decir esto, ¿verdad? Pero escúchame, el otro que está a tu lado es importante para Dios. El otro, incluso el otro que no conoces, el otro que te cae mal, es importante para Dios. Así que entendamos, estar lleno de ti mismo te deja vacío. Vaciarte te llenará. Estar lleno de ti mismo te deja vacío. Vaciarte, entregar y decir, Señor, hay cosas que no comprendo porque fui criado de una manera y he tenido todas estas suposiciones, pero voy a abrazar lo que tú dices. Tú eres la luz y tú me das claridad. Y Mateo escribe acerca de Jesús, acerca de algo que dice Jesús lo siguiente en Mateo 7:24. Jesús dijo, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un sabio que construyó su casa sobre la roca. Construye su casa sobre un fundamento sólido. Si escuchas mis palabras, que yo soy la luz, y ahora dejas tu narrativa y comienzas a hacer de mis palabras tu narrativa, ¿sabes qué va a pasar? Vas a dejar de ser tu peor enemigo. Y escucha, Pablo cierra con algo que muchos cristianos han malinterpretado fácilmente cuando esto se saca de contexto. Él está hablando entonces de los muros, ¿no? De los pensamientos y de la narrativa. Y sigue diciendo allí en 2 de Corintios 16, y estaremos
listos. Y esta es otra vez una terminología militar. Seremos como un soldado en atención. Sí, ahora estoy escuchando la voz de mi general. Y dice, estaremos listos para castigar. La idea aquí es ejercer la justicia y responder adecuadamente a ella. Es vencer al mal que gobierna el mundo con el bien que trae Jesús a nuestras vidas. Pablo sigue diciendo, castigar cada acto de desobediencia una vez que su obediencia sea completa. Debemos estar listos para reaccionar rápidamente cuando las viejas narrativas comiencen a resucitar en nuestra mente, porque ellas vendrán. Recuerda, aunque le hayas entregado tu vida a Jesús, no te dio amnesia. Todavía esas narrativas que están allí, solo que tú debes sustituirlas por una nueva narrativa, por la narrativa de Jesús. Debemos responder rápidamente cuando nos encontramos comenzando a reconstruir muros alrededor de nuestro corazón. Muros que excluyen a la gente y nos mantienen a nosotros adentro. Así que quiero ir con estas preguntas. ¿Tienes fortalezas que necesitan ser demolidas? Para que comiences, te voy a hacer una lista de preguntas. Y escucha atentamente las narrativas que les vienen a la mente cuando te pregunto estas cosas. Yo quiero que reconozcas tus propias narrativas y veas cuán alejada está de la luz de Jesús. Así que, ¿cuál es la narrativa detrás de? Vamos a darte unos ejemplos. ¿Por qué no llamas a tu hermano? ¿Por qué no te reconcilias con esa persona con la cual has estado distanciada desde hace tiempo? ¿Por qué no llamas a tus padres? ¿Cuál es la narrativa que te viene? ¿Por qué bebes tanto y reaccionas como lo hace la gente cuando alguien te señala? ¿Por qué te mudaste a vivir con él? ¿Por qué te mudaste a vivir con ella? ¿Por qué solicitó el divorcio? Vamos. ¿Qué te dices a ti mismo? Cada vez que estas cosas vienen, ¿qué te dices a ti mismo? Sobre por qué, por ejemplo, no eres más generoso. ¿Qué te dices a ti mismo acerca de por qué no pagas tus impuestos? ¿Por qué desprecias a los ricos o a los pobres o a los negros o a los morenos o a los inmigrantes o a los del país donde inmigraste? ¿Qué te dices a ti mismo acerca de por qué renunciaste a Dios o a la iglesia? ¿Por qué te alejaste? ¿Qué sucede con tus narrativas cuando sostienes esto? ¿Qué sucede con tus narrativas cuando las sostienes en esto? ¿Sabes? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, amó a quienes tú no conoces. Amó a la gente que creció en una cultura diferente a la tuya. Amó a la gente que tú no entiendes. Amó incluso a quienes te caen mal. Vamos, piensa en una persona que te caiga muy mal. Ahora di, Dios también le ama a él o a ella. Sí. Y Pablo termina diciendo en el verso 19, no te perteneces a ti mismo. Fuiste comprado por precio. Así que tú dices ser cristiano, ¿sabías que no te perteneces a ti mismo? Debes prestar atención a tus narrativas, porque cada una de esas narrativas son las que forman esos muros que te alejan, que te distancian. Y la única manera de derogar o reemplazar los puntos de vista y los valores con los que hemos crecido y con los que nos hemos sentido tan cómodos es seguir a Jesús. Al final, seguir a Jesús mejorará tu vida. Así que, veamos, necesitas ir al compromiso. Necesitas prestar atención a las narrativas. Esto es lo que parece seguir a Jesús. Es abrazar su punto de vista, sus valores y su visión del mundo. Y cada vez que veas una narrativa que está tan opuesta al punto de vista de Jesús,
entonces derribarla. Derribar toda narrativa que entre en conflicto con el sistema de valores que Jesús introdujo. ¿Creciste con una narrativa que tuviste que corregir más adelante en tu vida? Hay cosas que tú te decías a ti mismo cuando tenías 16 años y que han pasado los años y cambiaste y te comenzaste a decir otra cosa diferente. Sabes, cuando seguimos a Jesús, hacemos del mundo un lugar mejor. Y cuando sigues a Jesús, evitarás que te conviertas en tu peor enemigo. Quizá mientras hablaba, habían muchas narrativas que comenzaron a venir a tu mente y comenzaste a pensar, sí, esto es lo que me digo. Estas son las cosas que me estoy diciendo. Y sí es cierto, es tan distinto a lo que Jesús dice. Pero tu altivez te ha impedido que coloques esa narrativa como la que va a guiar tu vida. Así que cambia la narrativa. Presta atención a tus narrativas y si no se parece a la de Jesús, cámbiala. Y ahora usa la narrativa de Jesús. Así que, ¿qué tal si oramos? Y le decimos al Señor que nos dé primeramente sabiduría para identificar estas narrativas que van en contra de su narrativa. Y segundo, el valor, porque vas a necesitar valor para decir, no puedo seguir con esta narrativa, no puedo seguir con ese pensamiento limitante a ser un verdadero creyente, a ser un verdadero seguidor de Jesús. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos estás hablando por medio de esta serie. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestro corazón y entregarte la manera en la que vemos el mundo. Por eso estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Nos comprometemos a prestar atención a nuestras narrativas, a lo que nos decimos a nosotros mismos, a ese pensamiento que está ahí hablándonos continuamente. Y si vemos que va contrario a los valores de Jesús, entonces derribarlo y sostener ese pensamiento que viene de ti, Señor. Gracias te damos por tu amor. Danos, Señor, la sabiduría para identificar las narrativas opuestas que están en la oscuridad y danos el valor para abrazar lo que está en la luz. Gracias, Señor. Amén. No olvides, cuando sigas a Jesús, evitarás que te conviertas en tu peor enemigo. No te pierdas la tercera y la última parte la próxima semana.